Bien, buenas noches. Nosotros somos el grupo uno y vamos a estar hablando sobre cuáles son los elementos que debe contener una buena presentación oral para un informe final de investigación. Nuestro grupo está compuesto por Johanna Rodríguez, Francesca Nicole y una servidora, Keren de la Cruz. Y a cargo de la docencia nuestra está el doctor José Emilio de Jesús Mercedes. Es importante entender que cuando hacemos un informe de investigación debemos tener una muy buena presentación porque de esto depende cómo nosotros vamos a transmitir el mensaje por el cual nos hemos esforzado durante la investigación. Para eso hay algunos aspectos que podemos abarcar. Uno de estos puntos es conocer bien al público. Esto es elemental porque cuando investigamos a nuestra audiencia, sabemos quiénes son, cuál es su nivel de conocimiento, nos permite adaptar nuestro lenguaje. Si debemos simplificarlo, si podemos usar un lenguaje más técnico, si nuestro público es un nivel más experto, y esto nos ayudará a utilizar un lenguaje adecuado. Realmente el lenguaje adecuado es para la audiencia, no para nosotros, pues al final de cuentas ellos son quienes deben entender. Otro de los aspectos que podemos abarcar es considerarnos uno más de la audiencia, ponernos en el lugar de nuestro auditorio. ¿Qué preguntas quizás pudieran surgir durante nuestra disertación? ¿Qué cosas le pudieran resultar confusas? ¿Qué cosas pudieran resultarle más interesantes? Y sobre todo, anticiparnos a cuáles pueden ser sus dudas, prepararnos para responder esas inquietudes u objeciones que quizás puedan surgir. Además, como estamos hablando de un trabajo de rigor científico, pues es necesaria tener objetividad. Podemos tener entusiasmo, podemos tener muchísima pasión, pero nunca deberíamos perder la objetividad a la hora de presentar nuestro trabajo. Otro punto a considerar es ensayar. Sin lugar a dudas, la práctica es lo que hace al maestro. Por eso es importante ensayar en voz alta, conocer nuestro contenido y saber qué tanto dura. Practicar nuestra pronunciación en torno a la modulación, el ritmo, el tono de voz que debamos utilizar. Grabarnos en un video para así verificar cuáles son nuestras oportunidades de mejora y sobre todo tener a alguien que pueda escucharnos, ensayar delante de esa persona y pedirle que nos retroalimente. Otro de los puntos que podemos tener es el hecho de utilizar diapositivas. El apoyo visual es esencial. Debemos tener gráficos que llamen la atención, pero que a la vez faciliten la comprensión de nuestro contenido. Diapositivas que sean concisas, que no tengan un exceso de texto, sino que sean precisas para entender mejor el mensaje. Y tener diagramas que sean claros, que sean fáciles de explicar, pero sobre todo que sean fáciles de poder entender. Le dejo con mi compañera Johanna, quien estará mostrando otros aspectos para la presentación. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Joana Rodríguez y yo le voy a estar hablando sobre la regla número 5, la cual nos indica que debemos utilizar lo que es la regla de 20, de 10, 20 y 30. Esta consiste en tener una diapositiva de 10 slides, una duración de 20 minutos y que la letra de esta diapositiva sea de 30 puntos. Esto nos permitirá que nuestra diapositiva o nuestra presentación a la hora de tener una oratoria digital esté mucho más clara y que esté más simplificada. Con esta regla nos obliga o nos implica ser un poco más conciso y enfocarnos exactamente en los que queremos presentar. También tenemos la regla número 6, que esta es donde podemos o donde queremos enganchar con nuestro público. Aquí nosotros vamos a empezar con una historia. Esta historia tendría que ser que conecte con el público, tener una conexión emocional. También en esta tenemos que despertar la curiosidad de nuestros oyentes y también que estos oyentes tengan alguna reacción sobre el tema que le estamos explicando. Con esto nosotros vamos a captar desde el principio y vamos a crear una conexión emocional con nuestra audiencia. En la regla número 7, debemos mantener un contacto visual con nuestra audiencia, la cual nos indica que tenemos que tener una conexión personal poder establecer contacto visual con nuestros oyentes. También debemos tener la confianza y credibilidad en lo que estamos explicando en nuestra presentación. Con esto también nos explica que debemos tener seguridad, sonreír y mostrar entusiasmo en lo que estamos presentando. También en esta regla nos explica que debemos adaptar
adoptar una presentación. En esto nosotros vamos a observar las reacciones de nuestros oyentes o de nuestra audiencia para ver cuáles son las reacciones a lo que estamos presentando. Es todo de mi parte, lo dejo con mi compañera Nicole, que le vas a seguir hablando sobre el tema. Muchas gracias. Dándole continuidad a lo que comentaba mi compañera Joana, vamos a detallar algunos puntos claves para lograr una comunicación efectiva. Uno de los puntos es memorizar y transmitir con confianza, ya que en una presentación fluida debemos de generar credibilidad. Memorizar no siempre significa repetir palabra por palabra, sino dominar tu mensaje para poder expresarlo con naturalidad, porque cuando confías en lo que dices, transmite seguridad y persuasión. ¿Qué logramos con esto? Que la audiencia nos tome en serio. Debemos evitar leer las diapositivas, usar notas como guía, pero mantener el contacto visual es súper importante. Controlar el lenguaje corporal. Debemos de mantener una postura abierta con gestos totalmente naturales. Modular la voz, ya que con los cambios en el tono y el ritmo debemos enfatizar las ideas. Captar la atención. Desde los primeros segundos necesitamos enganchar al público, porque si perdemos su atención al inicio, será muy difícil recuperarlo. Usando una apertura fuerte, debemos de comenzar con una pregunta intrigante, con una estadística impactante o con una historia breve. Debemos hacerlo relevante, relacionando el tema con la realidad del público que tenemos presente. También debemos utilizar variedad visual y auditiva, es decir, imágenes llamativas, videos cortos o pausas que sean estratégicas, que puedan mantener el interés. Repetir el mensaje central. Las personas recuerdan mejor la información cuando se refuerza a lo largo de la presentación, ya que la repetición debe ser estratégica y por supuesto natural, no monótona. Recordando en diferentes momentos, mencionando al inicio, a la mitad y al final. Por supuesto, decirlo de distintas maneras, utilizando ejemplos, analogías o cifras para poder reforzarlo. Conectarlo con la realidad del público, es decir, explicando cómo afecta su vida o su trabajo. Resume los puntos clave y destaca implicaciones. Antes de concluir, haz un resumen claro de todos los esenciales. Esto nos ayuda a reforzar la retención de la información. Hacerlo breve y claro, usando una lista o frases cortas, explicando el impacto. No solo digas qué, sino que también por qué es importante. Invitando a la acción, es decir, motivando a la audiencia a implicar lo aprendido. Fomentar la interacción. Una presentación afectiva no es un monólogo. Debemos involucrar a la audiencia que la hace más dinámica y memorable. Haciendo preguntas, es decir, pidiendo opiniones, generando debates o planteando escenarios hipotéticos. Adaptando nuestro discurso. Si notas que el público pierde el interés, ajusta tu enfoque, respondiendo con claridad, es decir, sé conciso y asegúrate de que la respuesta resuelva la inquietud. Y por supuesto, al final, cerrando con agradecimiento. El cierre es tan importante como la apertura. Un buen final deja una impresión duradera. Al final, agradecemos de manera sincera, valorando el tiempo y la atención del público, reforzando el mensaje clave e invitando a continuar la presentación. Es decir, ofrece contacto o materiales adicionales. Y nada, siguiendo estas claves, lograrás presentaciones más importantes, persuasivas y afectivas. Haz que tu mensaje perdure.